Como cada año en esta época de otoño, las personas se reúnen para celebrar Halloween y a sus muertos, poniéndoles altares en sus casas, escuelas, parques o en los cementerios. Pero ¿sabías que hacer esto y celebrar Halloween es practicar nigromancia? Estás invocando muertos. Mamá Coco nos engañó. Descúbrelo hoy en Reflexiones sin Fronteras. Yo soy Daniel Marzoa. Bienvenidos. Reflexiones sin Fronteras. El tema de hoy: celebrando a los muertos. Existen dos principios implícitos en los códigos de la Biblia que puedo catalogar como eternos. El primero es: en aquello que te centres, eso es lo que tomará fuerza en tu vida. Y el segundo es: lo que invoques es lo que vendrá a tomar control de ti, de tu familia y de tu destino. Y justo allí es donde inicia el problema. Vamos a comenzar hablando de la celebración de los muertos. ¿En qué se centra una persona cuando pone un altar a los muertos en su casa, en una escuela, en un parque o en un cementerio? Para entender estos principios que se mueven detrás de estos rituales, te voy a explicar qué es la nigromancia. La nigromancia forma parte de la magia negra. Es un conjunto de rituales de adivinación que predicen el futuro por medio de la invocación de espíritus de muertos. Para desarrollar sus acciones se utilizan bolas de cristal, la ouija, cartas del tarot, rituales como desenterrar cadáveres de personas o animales muertos, e incluso utilizar sus huesos o vísceras para atraer supuestos espíritus de personas de sabios que en realidad son demonios y príncipes de la oscuridad. Una variante de esta arte satánica es la invocación de muertos mediante altares o teniendo las cenizas de una persona en tu casa. En ambos casos, esos elementos son utilizados por demonios como portales para entrar a tu vida. Una vez que les das acceso a tu casa y a tu vida, comienzan a atar tu alma, cegar tu visión, cerrar tus oídos a la voz de Dios y lanzan sobre de ti velos mágicos de estupor que te mantienen en un estado de coma espiritual. Estas maldiciones se extienden a las personas que vivan en esa casa en donde se ponen altares hacia los muertos o hay cenizas de un muerto. Hay tres tipos de altares a muertos: altares a supuestos santos, maestros iluminados, profetas o vírgenes; altares a familiares o amigos fallecidos; altares de santería y hechicería. Cuando una persona muere, su alma trasciende, ya sea al lugar de reposo si Yahshua o Jesucristo fue su Salvador y Señor, o al lugar de tormento si vivió religiosamente y bajo sus propias reglas. Aunque una persona haya sido santa y una sierva o siervo de Dios, ya estando muertos no se les debe de invocar, porque la Biblia nos enseña que los muertos ya no tienen más parte de este mundo. Además, es una prohibición de Dios. No es posible que los muertos regresen, y mucho menos si alguien los llama a través de mediums o de altares. Como los ángeles y los demonios llevan registro de todos los seres humanos, de todo lo que hicieron en vida, cuando una persona muere, los demonios en particular pueden usar la apariencia, voz y recuerdos de una persona para engañar a quienes viven atados a tradiciones perversas instituidas por Hasatán y sus siervos a lo largo de la historia. Las personas genuinamente creen que sus familiares regresan cada 1 y 2 de noviembre a degustar sus platillos favoritos y a pasar un rato con su familia, porque supuestamente Dios les da permiso. Eso es una total mentira que contradice la ley de Dios y por lo tanto quienes lo practican están bajo maldición y están en realidad invocando demonios e invocando a la muerte a sus casas. Si tú eres de los que les pone un altar a santos, vírgenes, profetas o a la muerte, para pedirles sanidad o milagros, lo único que estás haciendo es pedir que las fuerzas de la oscuridad vengan a tu casa y a tu vida y te destruyan. No necesitas venderle tu alma al diablo para que él la tenga. Él lo va a pagar por algo que puede tener gratis. Basta con que hagas todo lo que Dios abomina y rechaza y en automático entras a la nómina del infierno. No le endoses tu alma a Lucifer. Los adoradores de la Santa Muerte, que es la potestad satánica más adorada actualmente en México, dicen que no puede ser mala, ya que es parte de la vida y de la naturaleza. Hay muchas cosas que son parte de la vida y no por eso se les adora o se les rinde culto.
La muerte es una potestad que nació en el momento en que Eva y Adán desobedecieron a Dios. Por lo tanto, la muerte es la consecuencia de la rebeldía y del pecado, y fue vencida en la cruz del Calvario por el Hijo de Dios, Yeshua. Vaya que si es astuto el diablo. Ahora resulta que propaga la creencia en su aliada la muerte y hasta hace que la adoren. ¿Aliada? ¿La muerte es su aliada? Sí, la muerte es una consecuencia de la desobediencia del hombre en el Edén. Satanás sabía que si lograba que el hombre desobedeciera a Dios, primero moriría espiritualmente y luego físicamente. ¿Muerte espiritual? Bueno, de hecho ese es el estado del hombre al nacer. Nace muerto espiritualmente. Por eso Dios nos ofrece el regalo de la vida eterna a través de Jesucristo. Y a propósito de la muerte, al final va a ser arrojada al lago de fuego y azufre, y no precisamente por ser santa. Y tal vez me puedas decir, ¿y cuál es el problema con que ciertas personas adoren y hagan de la muerte su Dios? Ese es su problema y no el mío, mientras no me afecte. Pero justo ahí está el detalle. Sí te afecta y mucho. La tierra donde se invocan entidades son gobernadas por esas entidades. El poder de los demonios en los ídolos solo dura 365 días solares, por lo que se necesitan hacer procesiones para restaurar el poder de esos demonios sobre la tierra y sobre las mentes de las personas en esas regiones cada año. No creas que promover la celebración del Día de Muertos, pasear a los ídolos como San Judas Tadeo, a las vírgenes católicas, etc., es casualidad. Los adeptos a estos rituales, aunque no lo sepan, deben hacerlo cada año para que no se pierdan los hechizos y lazos mentales y las maldiciones sigan vigentes sobre los territorios, y así los demonios puedan seguir controlando los corazones y las mentes de todos los que los adoran. ¿Ves? Millones están engañados. En el Salmo 42, versículo 7 podemos leer que la profundidad llama a la profundidad, es decir, lo igual atrae lo igual. Dentro del reino espiritual, cuando crees en algo o en alguien, le das poder para guiarte. A lo que te aferras y representa el centro de tu vida, eso es tu Dios. Cuando las personas ponen altares para sus seres queridos que han partido, aunque sea con la mejor intención, están abriendo puertas espirituales al infierno, y todo tipo de demonios entrarán a sus vidas. ¿Es eso lo que deseas? Cuando la gente invoca a la muerte toma posesión de territorios. Ese es el verdadero peligro. En donde se invoque a la muerte reinará. Cuando las personas piden aborto legal y digno, invocan a la muerte, y por eso hay cada vez más asesinatos de mujeres. Cuando piden favores a la Santa Muerte y sus variaciones, están pidiendo en realidad que se derrame la sangre en su casa, ciudad y país, y que la muerte caiga sobre ellos y los domine. Cuando las personas invocan santos, vírgenes o les piden favores o ponen altares a sus familiares muertos, están pidiendo que Hasatán los guíe y los aparte eternamente de Dios. Lo que hacen tus gobernantes, vecinos y las demás personas en tu ciudad afecta a la atmósfera espiritual. Donde hay idolatría, hechicería, perversión e invocación de muertos, no está la presencia de Dios y por lo tanto no existe protección para esa casa, ciudad o país. Millones de personas invocan a la muerte en todo el mundo y piden a la muerte a través del aborto. ¿Qué crees que va a pasar pronto? Exacto, la muerte vendrá y arrasará en todas las casas en donde la sangre del Cordero de Dios no está en los dinteles, es decir, en donde no existe la presencia de Dios. Y allí quedará evidenciado quiénes obedecen a Yahweh y quiénes viven bajo sus propias reglas. No es que Dios sea malo y quiera destruir a las personas, como dicen los hijos del diablo. Simplemente millones de personas han expulsado a Yahweh de sus vidas, porque aunque argumenten que se puede ser satanista, santero, idólatra y amar a la muerte y al mismo tiempo amar a Dios, eso es una locura. Eso se llama adulterio espiritual, y Dios aborrece el adulterio. La luz no tiene comunión con las tinieblas. O amas a Yahweh, el creador del universo, y obedeces sus mandamientos, o agradas al mundo y te sometes a sus tradiciones, corrompiéndote, y al final terminarás perdido. ¿Hasta dónde permitirás que las tradiciones te afecten y te destruyan? Traten de determinar lo que le agrada al Adón, Yahweh. No tengan nada que ver con las obras producidas por las tinieblas. En cambio, expónganlas, pues da vergüenza hablar de lo que esta gente hace en lo secreto.
pero todo expuesto a la luz es revelado claramente por lo que es, por cuanto cualquier cosa revelada es luz. Por lo cual dice: levántate, tú que duermes, elévate de entre los muertos, y el Mashiach brillará sobre ti. Efesios 5, del versículo 10 al 14. Estén atentos, que nadie los esté llevando cautivos por medio de engaños y filosofías huecas, siguiendo tradiciones humanas, de acuerdo a los principios elementales del mundo, pero no de acuerdo con el Mashiach. Colosenses 2:8. Ahora hablemos de la aparentemente inocente y divertida celebración de Halloween. El Halloween es una conmemoración celta milenaria en la que los druidas de la antigua Britania pedían por las almas de los fallecidos al dios de la muerte. Se encendían gigantescas fogatas para ahuyentar a los espíritus malvados y además se llevaban a cabo sacrificios humanos para ver el futuro. Estos hechiceros vivieron en el norte de Francia y las Islas Británicas. Practicaban las artes ocultas y adoraban a la naturaleza, a la que atribuían cualidades animísticas o sobrenaturales, y por supuesto, también adoraban al dios de la muerte Samhain, a quien celebraban asesinando personas y niños cada 31 de octubre. Las creencias de los druidas afirmaban que en la noche del 31 de octubre, el dios de la muerte Samhain convocaba a los muertos para que pasaran al otro lado, es decir, del mundo de los muertos al de los vivos. La celebración al dios de la muerte duraba 3 días, el 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre. Durante esos días se hacían hogueras y se sacrificaban animales y seres humanos atándolos a árboles que posteriormente eran calcinados. Al día siguiente, con las cenizas de los cadáveres, hacían conjuros para ver el futuro de la región. Con el paso de los años y usando como vía de entrada la civilización romana, la Iglesia Católica trató de acabar definitivamente con las creencias de los celtas. Así fue como en el año 610 el Papa Bonifacio IV instaló la fiesta de los mártires cristianos, el 13 de mayo. La fiesta fue un fracaso, por lo que en el siglo VIII después de Cristo, el Papa Gregorio III implantó la fiesta de los mártires cristianos el día 1 de noviembre, haciéndola coincidir de esta forma con la fecha de la celebración de Samhain, y más adelante, el Papa Gregorio IV amplió esta celebración a todos los santos del panteón cristiano. En esos años fue cuando se cambió el nombre del festival a All Hallows Eve, término que derivaría posteriormente en el actual Halloween. Los orígenes del Halloween son siniestros, pero si tú crees que disfrazar a tus niños, llevarlos a pedir dulces el 31 de octubre y celebrar esta monstruosa fiesta no te afecta y es inocente, permíteme compartir las declaraciones de una alta sacerdotisa satánica sobre el Halloween. El Halloween le da incluso a la gente más mundana la oportunidad de probar la maldad por una noche. Ellos tienen la oportunidad de danzar con el diablo. Veo satanistas en todo el mundo conociéndose en pequeños grupos desde hace 500 años para levantar una copa a las huestes infernales. Blaise Barton, sacerdotisa en la iglesia de Satán. Si a pesar de lo expuesto aún sigues pensando que exagero diciendo que Halloween es una celebración satánica y que se debe de evitar a toda costa, mira lo que dice Joanna Michelson, la asistente de Pachita, la mítica cirujana psíquica que curaba gracias a entidades espirituales, supuestamente benévolas, y quien conocía las artes mágicas chamánicas ancestrales. En su libro Tu hijo y el ocultismo, como corderos al matadero, de 1989, declaró lo siguiente: el Halloween es también una excelente temporada de reclutamiento para los satanistas. Es casualidad que conforme el mundo se vuelve más progresista con la agenda satánica de la élite mundial, las personas prefieran el satanismo en sus diversas formas que buscar al creador del universo? Para nada. Existe una muy estrecha relación. Recuérdame. Hace 4 años, Benjamin Fernau, exeditor de la revista Newsweek, escribió un artículo escandaloso al respecto.
El número de brujas aumenta dramáticamente en los Estados Unidos a medida que los millennials rechazan el cristianismo. La brujería y las prácticas religiosas paganas aumentaron en los Estados Unidos en las últimas décadas, y los millennials recurrieron a alternativas que van desde la astrología y las cartas del tarot, y se alejaron del cristianismo y las religiones abránicas, tradicionalmente dominantes. La cantidad de brujas y estadounidenses que practican rituales religiosos como la Wicca aumentó dramáticamente desde la década de 1990, y varios estudios recientes indican que puede haber al menos 1.5 millones de brujas en todo el país. Un estudio del Trinity College realizado en 1990 estimó que solo había alrededor de 8.000 wiccanos en los Estados Unidos, pero el aumento se debió al rechazo de la corriente principal del cristianismo entre los jóvenes estadounidenses, así como el aumento del ocultismo. Con 1.5 millones de posibles brujos practicantes en Estados Unidos, la brujería tiene más seguidores que los 1.4 millones de miembros principales de la Iglesia Presbiteriana. Pero aquellos que pecan contra mí lastiman su propia alma, y todo el que me odia ama la muerte. Proverbios 8:36. Los que desobedecen o son indiferentes a Dios cometen suicidio espiritual, pues dañan su propia alma. Quienes dañan su alma odian a Yahweh, su creador, porque en el reino espiritual no hay puntos medios. O estás con Dios y lo obedeces, o estás con Hasatán. Por eso Yahshua le dijo a una persona: deja que los muertos entierren a sus muertos, porque solo los que están muertos espiritualmente son los que celebran, invocan o ponen altares con comida para los muertos. Los defensores del Halloween, entre los que se encuentran brujos, satanistas, reptilianos y seres servidores de la oscuridad, te dirán que es un disparate creer que porque el 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre se celebra el dios de la muerte, se hacen sacrificios de niños bebiendo su sangre y se celebra a Hasatán, lo cual coincide con la fiesta popular en donde se pide calaverita y las personas se disfrazan y bailan, sea algo satánico, porque no tiene nada de malo. Tampoco tiene nada que ver con que millones desaparezcan o con la muerte de niños y de animales justo esas noches. Todo es una coincidencia. La Iglesia Católica también sigue negando que celebrar a los difuntos el 1 y 2 de noviembre sea diabólico, a pesar de que no tienen ninguna autoridad moral ni espiritual al respecto, pues evidentemente han sido servidores de la oscuridad por siglos. La evidencia histórica lo avala y es innegable. Y así como han modificado todas las fechas sagradas de Dios y cambiaron el Shabbat por el domingo y la celebración de las fiestas de otoño de Yahweh por la Navidad, así también han hecho coincidir la celebración ancestral de pueblos paganos con su doctrina, las creencias populares, la fiesta de Lucifer y la celebración de Samhain, el dios de la muerte, engañando y manipulando a las personas con una mezcla por demás perversa de creencias y tradiciones ocultistas que no solo las alejan del Dios verdadero, sino que las arrastran al infierno, lo cual es muy triste y lamentable. No participes de esto. Yo sé lo que es perder a gente valiosa y que se ama muchísimo. He perdido a mi padre, a mis abuelos, tías, colegas, vecinos y a uno de mis 2 mejores amigos y hermanos en Yahshua. No soy insensible respecto al dolor de quienes han partido. Yo recuerdo a quienes han partido hablando con Dios sobre ellos, pero no dirigiéndome a ellos, pues ellos ya no tienen parte de este mundo, aunque me duela aceptarlo. No nos ceguemos a la verdad, aunque sea dolorosa. Debemos dejar ir a quienes ya se han ido. Ellos ya están rumbo al destino eterno que eligieron consciente o inconscientemente. Ya nada podemos hacer por ellos. Mejor busquemos deleitarnos en la presencia de Dios, conozcamos sus mandamientos y pongámoslos en práctica. Esa es la mejor forma de tener la bendición de Dios. Solo los muertos espiritualmente celebran a los muertos y esperan que regresen. Solo los muertos espiritualmente celebran Halloween y visten a sus niños de demonios, de muertos y festejan con esto. No formes parte de esa celebración satánica que va a atar tu vida y te aleja de Dios. En el nombre de Yahshua, haz lo correcto, agrada a Dios, busca la verdad. La verdad es un arma letal contra las tinieblas.
Si esta enseñanza fue de utilidad para tu vida, por favor compártela y déjame tu comentario y tu me gusta. Yo soy Daniel Marzoa y mi deseo de todo corazón para ti es llevar a Jeja, Yahweh, Beish Mereja, Yael Yahweh para Beleja, Bijuneja, Yisá Yahweh para Beleja, Beyaseneja, Shalom, hasta que nos volvamos a encontrar.